Pequeñito, quiero hablar como de un tema pequeñito hoy, esta noche, hablando acerca pues de esto de cómo mi Dios desarrolla en nosotros tantas cosas, ¿no? Como paciencia, ¿no? Por medio de las pruebas. Y una de esas cosas que de pronto puede desarrollar en nosotros es un espíritu de perdón, ¿no? El mundo muchas veces ahorita en este momento pues desgraciadamente se está basando como en el odio, como en el rencor, como los partidos políticos montan como sus campañas montadas en el odio y unos pelean con los otros y este candidato pelea con el otro. Las familias entre sus miembros pues viven una desunión muy grande. Estamos en la época que más divorcios tiene en toda su historia. En los últimos 10 o 15 años es cuando más ha incrementado ese número. Y pues prácticamente nosotros podemos decir que el enemigo es el que está trabajando ahí, ¿no? Que desgraciadamente en cada uno de nosotros nos está como tratando de tentar y pisotear y llevándonos a vivir unas cargas tan fuertes que a veces eso nos hace incluso alejarnos de Dios, ¿no? Y esas cargas vienen de pronto de la discordia entre los padres con los hijos, los hermanos entre sus hermanos, los esposos con las esposas, los mismos padres pues con sus hijos, los hijos con los padres. Y desgraciadamente pues eso nos lleva a nosotros a dañar muchas relaciones, a quebrantar muchas relaciones interpersonales, ¿no? No solamente con nuestra pareja, ni con nuestra familia, sino también incluso con las personas que están alrededor de nosotros, nuestros amigos por lo menos, ¿no? Pero ¿qué es lo que piensa, digamos, el mundo acerca del perdón? El mundo piensa que el perdón, y estamos hablando del mundo fuera de Dios, ¿no? Digamos, no de la forma como lo ve Dios, sino como normalmente lo ve el mundo, ¿no? Si una persona pide perdón en el mundo, lo ve como una persona que débil, una persona que se rebaja, ¿ya? Ahora, otra cosa es que se perdona pero no se olvida, y ese es un lema que se ve muy grande. Digo, no, yo sí te perdono, pero resulta que cada semana o cada mes o cada año le está recordando lo mismo por lo que lo perdonó hace 5, 10 o 15 o 20 años atrás. Entonces, así es como perdona el mundo. Otra cosa que hace es que muchas veces se piden disculpas, pero no hay una sincera actitud de cambio. Solamente nos disculpamos o pedimos perdón, pero no cambiamos. Seguimos haciendo exactamente lo mismo. Y eso quiere decir que de corazón no nos estamos arrepintiendo. Porque el arrepentimiento es genuino cuando verdaderamente experimenta un cambio. Si no, simplemente es un tratar, ¿no? Pero no se ha logrado ese cambio verdaderamente. Y eso es lo que pasa en el mundo muchas veces. Se le otorga a veces solamente el perdón a los que lo estiman o a los que nosotros pensamos que se lo merecen. Y a veces nosotros no pedimos perdón porque incluso nosotros pensamos que no lo merecemos. La mayoría de personas decimos que solo se le pide perdón a Dios, por ejemplo, y no a los hombres, que uno debe disculpar a las personas pero no perdonarlas porque uno no es Dios, o que uno debe pedirle perdón solamente a Dios porque nadie es Dios. A los demás disculpas pero solamente a Dios. Ahora, la diferencia de pronto con cómo lo ve Dios es completamente distinto. Hay un pasaje para que de pronto nosotros estemos estudiando, que es Mateo 18, el capítulo 18 del 21 al 35, ¿verdad? Donde nos damos cuenta de que el perdón es ilimitado para Dios. Él nos enseña que no importa las veces que nosotros fallemos o nos equivoquemos, Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Y nos enseña que de esa misma forma nosotros también tenemos que estar dispuestos a perdonar a las personas. Hasta 70 veces 7 dice la palabra del Señor. Por no decir que siempre. Porque cuando nosotros perdonamos a una persona, los que nos lideramos somos nosotros mismos. Dejamos de ser esclavos de ese rencor, que de pronto nos carcome por dentro y no nos deja vivir una vida completa de gusto o de satisfacción, porque siempre tenemos como esa raíz ahí, ¿no? Para Dios el perdón que se da, digamos, no importa si es algo grande o es algo pequeño, es algo que debemos nosotros perdonar. A veces lo que es pequeño para uno es grande para otra persona, y a veces uno tiene a una persona condenada a el hecho de que nosotros no lo perdonamos, y esa condenación que nosotros vemos de algo que nos hizo que de pronto para nosotros es muy pequeño, para esa persona representa algo muy grande, como por ejemplo el hecho de no poderse comunicar con nosotros. A veces Dios también nos dice a nosotros que solo la persona que es sensible a la debilidad humana y a su necesidad puede perdonar. Solamente aquella persona que puede concebir el amor de Dios puede dar de ese amor. Cuando nosotros recibimos el perdón de parte de Dios, cuando nosotros recibimos el amor de Dios, cuando estamos nosotros cargados de amor, podemos dar amor. Es muy difícil dar de lo que nosotros no tenemos, ¿ya? Así como de gracia se recibe el perdón, mejor dicho, así mismo nosotros debemos darlo a los demás.
Por gracia del Espíritu Santo nosotros fuimos perdonados. Por gracia de Dios es que nosotros fuimos salvos. No es porque nosotros nos lo ganamos, porque somos buenos. Por más buenos que nosotros queramos ser en este mundo, por más que nosotros queramos, digamos, ayudar a los demás, por más que nosotros queramos no pecar o hacer esto o lo otro, sencillamente nosotros no nos ganamos la salvación, porque la salvación fue dada por Jesucristo. Jesucristo fue que logró con su sangre, con esa muerte en la cruz y esa resurrección, lograr que la redención de todos nosotros y que por medio de su Santo Espíritu, por medio de su muerte y su resurrección, nosotros fuéramos perdonados. Sencillamente lo dejó fácil. Lo dejó para que nosotros tengamos que arrepentirnos verdaderamente de nuestros pecados y caminar, ¿verdad?, detrás de Él, siguiéndolo a Él, aceptándolo a Él como nuestro único Señor, como nuestro único Salvador, como nuestro único dueño de la vida, colocarlo a Él en nuestro corazón y prácticamente que Él sea el que esté guiando nuestra vida en todo. Y cuando decimos en todo, es en todo, como dice la palabra del Señor, ¿no? Que de día y de noche tendremos que estar meditando en su palabra. ¿Para qué? Para que hagamos, para que nosotros primero que todo, ¿qué? Guardemos y hagamos conforme a todo lo que está escrito, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y en todo nos irá bien, dice la palabra del Señor. Él dejó su palabra para hacer que vista por nosotros, para ser que consumida por nosotros, para ser devorada por nosotros, para que nosotros la mastiquemos y para que en oración con Él podamos entenderla. Es decir, para que el Espíritu Santo nos muestre lo que nos quiere mostrar y de esa manera también nos dé un espíritu perdonador, porque es necesario cultivar un espíritu de perdón. Es necesario salir de esa situación que no he podido salir hace mucho tiempo, y a veces nosotros decimos, no, es que yo no puedo en mis fuerzas, y es verdad. Es más, la misma palabra de Dios no se puede cumplir en nuestras propias fuerzas. Es imposible cumplir toda esa cantidad de versículos y mandatos que hay ahí. Ninguno de nosotros, por más fuerza sobrenatural que tengamos, lo vamos a poder hacer. La única forma de poderlo hacer es por medio del Espíritu Santo. Él sí logra ese cambio en nosotros. Y aquí, ¿qué? Y por medio de esa ayuda, ese consolador que nosotros tenemos, entonces podemos superar cada una de esas cosas que nos ha mandado el Señor a superar a nosotros en nuestra vida. Recordemos que nosotros somos seres eternos. Nosotros estamos aquí solamente por unos añitos y ya. Mira este año cómo se pasó de rápido. Ya casi vamos otra vez a celebrar Navidad. ¿Y qué hace que no estábamos en Navidad, no? Dicen por ahí que la vida es como un cheque, ¿no? Como una chequera. Que cada vez que pasa un día es como si nos hubieran dado un cheque en el día que nosotros naciéramos, y desde el día en que nosotros nacemos arrancamos ese cheque de 24 horas de valor y decidimos de qué hacer con él. Si perder todas esas 24 horas, ¿verdad? Y malgastarla, digamos, en ocio, estando en redes sociales, metidos por ahí viendo películas que no tenemos que ver. O si nosotros más bien invertimos eso de buena forma con nuestra familia, creando recuerdos, avanzando lo que queremos avanzar en nuestros proyectos, tanto espirituales como digamos profesionales o familiares. O simplemente lo tiramos al basurero, porque cada día que pasa es un día más de vida que nos permite a nosotros Dios vivir, pero también es uno menos que estamos en este mundo. En el momento en el que nosotros nacemos, desde ese mismo momento empezamos a morir, porque cada día que pasa nos acerca más a la muerte. La pregunta es, ¿estoy yo todavía viviendo en el pasado con un rencor? ¿Estoy perdiendo mis días y mis horas con un martirio que está solamente en mi mente por el hecho de no perdonar a una persona? ¿O por el hecho de no pedirle perdón a una persona? ¿Estoy yo esclavizándome, muchas veces incluso por días, meses o años, a estar ahí con ese rencor que prácticamente y muchas veces se representa incluso en enfermedades en nuestra vida, que se puede materializar por medio de enfermedades que se pueden desarrollar en nuestro cuerpo? No. La forma como el mundo concibe el perdón es muy diferente a como la concibe Dios. Nosotros debemos entender que solo podemos perdonar si dejamos que nuestra vida sea llena del amor de Dios. Es la única forma, que Él llene nuestra vida. Porque es que el vacío que nosotros tenemos dentro, que lo queremos rellenar muchas veces con drogas, que muchas veces lo queremos llenar con amistades, que si tenemos una persona o no la tenemos, ese es el vacío que nos llena, o con el licor, o con el robo, o con tantas cosas que nosotros lo queremos llenar. Nos terminamos dando cuenta de que ninguna persona puede llenar ese vacío. Ningún alcohol puede llenar ese vacío. Ningún dinero, por más grande que llegue a nuestra vida y seamos ricos y millonarios, puede llegar al momento a llenar ese vacío. Lo único que puede llenar ese vacío es el amor de Dios. Por eso Él nos creó con ese vacío, para que sea solamente Él el que lo pueda llenar. Y de esa manera, ¿verdad? Es como por medio de ese amor
podemos nosotros también tener el carácter para poder perdonar lo que Él ama, porque su creación es lo que Él ama y nosotros somos creación, pero los demás también son creación de Él. ¿Ya? Deberíamos como tarea buscar a todas las personas, y es lo que me gustaría dejar hoy en esta noche, digamos, como tarea para esta semana, buscar a todas aquellas personas a las cuales nosotros hemos ofendido, o que nos han hecho daño incluso, y que le pidamos perdón. Que le pidamos perdón, ¿por qué? Porque si nos hizo daño, bueno, pues nos sentimos mal y tenemos rencor y hemos tenido rabia, entonces pidámosle perdón por esa rabia y ese rencor o eso que hemos sentido malo en contra de esa persona. Y también buscar a esas personas que nosotros hemos ofendido para que ellos nos perdonen a nosotros, ¿no? O sea, son dos cosas que tenemos que hacer y que me gustaría que pudiéramos hacer esta semana, porque es que el perdón es lo que libera nuestra alma de muchas cosas que nos tienen agobiadas. Y eso era lo que quería de pronto compartirles esta noche, ¿no? Que perdonemos, invitarlos a que perdonen a las personas que nos han ofendido y que también, ¿verdad? Busquemos perdón de aquellos a los que nosotros hemos ofendido. Bueno, Dios los bendiga, esto es todo por hoy. Si alguien de pronto pues quiere hablar algo más acerca de este tema o hacer alguna pregunta, pues este es el momento, ¿no? Ya. Tú vas a mirar qué más.